Bueno, muy fuerte. Bueno, pues la verdad que me alegro mucho de poder estar con vosotros en esta mañana y poder compartir desde aquí de la palabra. Eh, Antes que andábamos, cuán grande es Dios. Y cuando pensamos en la inmensidad del universo, el poder que tiene. ¿Sí? ¿También? Así. Vale, estupendo. Pues cuando os decía que cuando cantábamos estaba pensando en que van descubriendo cada vez que el universo es más grande de lo que pensaban, ¿no? Y cada vez que la ciencia avanza, cada vez vemos la inmensidad, ¿no? de la creación y el poder de nuestro Dios. Y cuando pensamos en eso, pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Pensamos lo pequeñitos que somos y cómo Dios se interesa de nosotros, de nuestra vida, ¿no? Siendo lo que somos una minúscula parte de una cosa que es tremenda, ¿no? Así, Dios tiene interés en cada uno de nosotros y quiere, ¿sabes?, que le conozcamos, que vivamos cerca de Él. Si, bueno, mi avatar es el que utilizo cuando me comunico. Y me he puesto como avatar porque cada una de las cosas que me gustaría compartir con vosotros es cosas de mí mismo, ¿no? De las cosas que el Señor me permite entender, conocer y disfrutar también de su presencia en mi vida. ¿Alguno de vosotros ha escuchado hablar alguna vez del libro El progreso del peregrino? ¿Os suena? ¿Alguno de vosotros? Sois todos muy modernos, ¿no? Solamente los más veteranos. Bueno, es un libro que fue escrito en el año 1678, ahora va a ser casi 350 años que se escribió ese libro. Y en su momento, como lo podemos atestiguar los veteranos en la fe, pues fue un libro muy comentado y leído, que decía, y es, para que os deis cuenta el valor de este libro, es el segundo libro, yo creo que después de la Biblia, más leído en habla inglesa, en la historia, ¿no? Es un libro que tuvo una influencia muy grande. Lo escribió un señor que se llamaba Juan Bullán, y en él se trata la vida de la conversión hasta el cielo, así, la vida del cristiano, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? El libro, cómo se refleja muchas de las cosas que nosotros como creyentes estamos viviendo continuamente. Entonces, quería leeros un pasaje de Juan 9, porque en ese pasaje se habla de una conversión de alguien, y por qué se convirtió se parece, seguro, a lo que habéis cada uno de vosotros experimentado, los que conocéis al Señor, una cosa similar, ¿no? Y a partir de ahí quería comentaros acerca de lo que nos rodea después de convertirnos, ¿no? Entonces os leo el pasaje en Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate.
Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día del reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que a alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Oyó Jesús que había sido expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que te habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Sigue el pasaje, pero paramos ahí. No sé si os dais cuenta cómo se parece esto a vuestra conversión. Cada uno de nosotros hemos experimentado algo similar. Como de pronto conocimos al Señor y lo conocimos obrando con poder en medio de nuestras vidas. Quizás los que nos rodean, algunos nos dijeron, estás siendo metido en una secta, te están engañando, pero nosotros, como el ciego que conoce al Señor, sabemos que Él ha hecho un milagro en nuestras vidas, ¿verdad? La conversión, sin ninguna duda, para cada uno de nosotros, es un milagro. Y yo me puse ese halo arriba de la cabeza, donde no quiero decir que yo lo sea, pero sí quiero decir que vosotros lo sois. Vosotros sois santos porque el Señor ha obrado, ha entrado en vuestra vida. Así que sí, no que lo merezcamos nosotros, sino la gracia de Dios que obrando en nosotros nos hace ser santos por medio del nuevo nacimiento, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, y este hombre, después de
No, está bien, está bien. Sí. Estaba pensando, ¿qué pasó posteriormente con el ciego? Sí, sí. Es que se me sale de aquí. Que estaba pensando, ¿qué pasó con el ciego, no? El ciego conoció al Señor, se convirtió, para él fue una cosa maravillosa, pero ¿qué pasaría luego con el ciego? Si recordáis un poco lo que pasó en la vida de Jesús después de esto, os dais cuenta de que luego los discípulos lo pasaron mal. Y hubo gente que hasta pensó si merecía la pena seguir a Cristo. Y la verdad, y creo que es una experiencia que tenéis cada uno de vosotros, la vida que nos rodea no es fácil. Nosotros conocer al Señor es maravilloso, pero el Señor sigue poniendo en medio de circunstancias a veces muy difíciles que nos tocan vivir a cada uno de nosotros. Ser cristiano no es ninguna garantía de nada, de que nuestra vida va a ser fantástica o que vamos a poder estar disfrutando siempre de cosas maravillosas, ¿no? Así que muchas veces nos sucede esto, y es que nos pasan cosas en nuestra vida que no pensamos que quizás como cristianos no deberían pasarnos, ¿no? Y seguro que cada uno de vosotros recuerda estas cosas. Pero los cristianos no somos diferentes. El Señor nos ha puesto en medio de un mundo donde nosotros vamos a tener los mismos padecimientos y necesidades que tienen las personas que nos rodean, ¿no? Aunque a veces sea incomprensible y pensemos que es que como Dios puede permitirlo, ¿no? Pues sí, y cada uno de nosotros sabe que tiene que llevar esa cruz que el Señor permite que llevemos, porque cada uno tiene que llevar la cruz que el Señor nos ha dado en nuestra vida, ¿no? A cada uno para vivir. Pero claramente, ante cada una de estas cosas, cuando intentamos encontrar la solución en que nosotros a veces queremos construir cuando vienen los problemas, nos damos cuenta que cuando construimos cosas por nosotros mismos, sin pensar en que sea Dios el que esté obrando y construyendo la solución a los problemas que nos van a tocar vivir, seguro, a cada uno de nosotros, pues muchas veces construimos unas cosas en nuestras vidas que no sirven para nada. Y muchas veces el Señor tiene que destruir las cosas que nosotros construimos, porque queremos salir de los problemas en los que el Señor nos ha permitido que caigamos, ¿no? Muchas veces podemos preguntarnos por qué Dios hace las cosas, pero a veces no es que Dios haga las cosas, es que las hacemos nosotros. Entonces somos los que a veces montamos cosas en nuestra vida que no buscan la solución que Dios tiene para nosotros, ¿no? Solo Dios, para un cristiano, solo Dios puede reconfortarlo. Solo Dios puede darte la solución adecuada, y solo cuando nosotros buscamos en las manos de Dios cómo resolver los problemas que nos tocan vivir es cuando encontramos la paz. ¿Recordáis ese pasaje que dice la paz de Dios? ¿No? Esa paz de Dios que supera cualquier cosa que nosotros podemos pensar y que es incomprensible. Esa paz que Dios nos da a veces en medio de la tormenta, del dolor, del sufrimiento que nos toca vivir, ¿no? Esa paz solamente Dios es el que es quien nos puede consolar y nos puede dar esa paz. Que mucha gente no entiende cómo podemos seguir siendo felices cuando estamos padeciendo el dolor, ¿no? Solo Dios puede reconfortar al corazón de quien Él confía. Pero Dios quiere que disfrutemos. La vida del cristiano es una vida que el Señor quiere que vivamos con gozo. Esta semana el hermano Oscar
ponía un post, no sé si lo habéis visto en el WhatsApp de la iglesia, acerca de este pasaje de Filipenses, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, ¿no? El Señor quiere que disfrutemos como hijos suyos. Es decir, la vida del cristiano no es la vida de las catacumbas, la vida del padecimiento. No vamos a pensar que la vida del cristiano es la de darnos latigazos. El Señor quiere que disfrutemos como hijos de Dios, que disfrutemos de las cosas preciosas que Él nos da. Es decir, la vida del cristiano es de disfrutar, de vivir bien, de sentirnos contentos por las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. No es una vida de mortificación. ¿Podemos aburrirnos siendo hijos de Dios? Desgraciadamente sí. A veces podemos pensar que la vida cristiana es una vida donde llegamos a un nivel y decimos, qué bien, ahí estamos, ¿no? Pero la vida cristiana no es una vida donde hemos llegado y ya ahí se acaba. Si los cristianos no vamos de gloria en gloria, si no somos transformados mirando a Cristo y el Señor se va haciendo visible en nuestras vidas, no estamos a nivel, estaremos para abajo. No existe una vida cristiana donde nos acomodemos. Eso no es la vida cristiana. El Señor quiere transformarnos y hacernos como su Hijo. Y para eso tenemos que mirar a Cristo. Y Cristo nosotros tenemos que estar reflejados en el Señor en nuestras vidas. Por eso, cuando nos aburrimos, cuando parece que no sentimos nada, cuando parece que no pasa nada, está pasando algo. Y no es bueno. Es decir, la necesidad de ser transformados por el Señor es una necesidad del cristiano. Tenemos que parecernos al Señor en nuestras vidas. Y no podemos acomodarnos. No. Es decir, sí nos podemos aburrir, pero mala cosa que nos aburramos, ¿no? Hay gente que lo pasa mal por muchas cosas. No sé cuál es vuestra experiencia. Los que sois jóvenes seguramente no tendréis un tipo de problema diferente de los que somos adultos y, en fin, cada uno de nosotros nos tocan vivir cosas a veces muy duras, ¿no? Ya sean por enfermedades, por problemas familiares, porque perdemos el trabajo, porque se nos va a pique la empresa, porque pasan muchas cosas en nuestras vidas. Los cristianos no estamos exentos de vivir las mismas cosas que alguien que no conoce al Señor. La gran diferencia está en cómo salimos. Las personas que no tienen esperanza, las personas que no tienen donde pueden descansar y apoyarse, encuentran salidas que a veces son terribles. Y seguro que veis personas que no conocen al Señor que para salir de un problema se meten en uno más gordo. Cuando conoces al Señor, sabes que Él tiene poder para poder ayudarte en medio de los problemas, porque todos los tenemos, porque todos vivimos, porque el Señor los permite también en nuestras vidas, ¿no? Y a veces cosas muy dolorosas, ¿no? Pero ese es el plan de Dios para nosotros, que vivamos en medio de la humanidad y padezcamos las mismas cosas que los que nos rodean. ¿Podemos estar tristes los cristianos? Pues claro que sí. Claro que sí. A veces nos parece que los problemas mentales, psicológicos, los problemas de ansiedad parecen... Pero claro que como cristianos también podemos vivir esas cosas igual. Que si te rompes una pierna o por ser cristiano no te vas a romper un
un tobillo, ¿no? O te vas a fracturar un brazo, igual. Es decir, la tristeza es algo que podemos tener también los cristianos y algo en los que también Dios puede obrar poderosamente. Lo digo porque a veces parece que como los cristianos no pueden, se tienen que regocijar y que no pueden estar tristes, pues sí, el Señor permite también la tristeza en nuestras vidas para que, como vimos en el pasaje que os leía del ciego, le pregunta a Jesús, ¿este ciego de nacimiento es porque pecó el padre o la madre o por qué? Y el Señor dice, no, él es ciego para que se manifieste la gloria de Dios en su vida. Pues igual, en muchas ocasiones es a través de pasar estos padecimientos, estas tristezas, donde nosotros también vemos cómo el poder de Dios se manifiesta, ¿no? A veces la tristeza no tiene un motivo de por qué, pero es parte también de lo que es la vida de las personas. Sí, los cristianos no somos inmunes y la angustia es un problema de la humanidad que los cristianos también vivimos. La solución es que Dios puede obrar en eso para sacarte. Pero a veces todas estas cosas que vivimos y que nos hacen tambalear nos llevan a rechazar a Dios. Y los cristianos pueden tomar decisiones que no son las que el Señor quiere y ante las circunstancias rechazar a Dios. Pues sí. Así que muchas veces, no sé vuestra experiencia, ¿no? Pero sí os puedo decir que a veces, con las circunstancias que me han rodeado, a veces yo he tomado decisiones en mi vida donde no de manera consciente he dicho, no, Señor, pero en la práctica lo he hecho. Cuando he tomado decisiones en mi vida donde no he contado con el Señor. Cuando buscamos nuestro camino porque nos encontramos en una encrucijada y decimos, este es el camino que tengo que coger para solventar este problema, y Dios no está en medio de esa decisión, estamos rechazando al Señor y estamos tomando el camino que nosotros hemos querido tomar porque considerábamos que era el más adecuado. Sí, los cristianos podemos rechazar a Dios y buscar nuestro propio camino. Siempre decimos que leer la Biblia es bueno, que la palabra de Dios nos enseña y nos guía. Pero sin ninguna duda, Dios se revela a nosotros en cosas prácticas que tienen que ver a veces con esas malas decisiones que hemos tomado, con el camino que nos hemos puesto ahí a través de su palabra. Esta semana hablaba con Irismenio cuando estábamos en el acto en el tanatorio de Pilar y estábamos hablando de las palabras, hablando de la Biblia y de las traducciones. Sabéis que Irismenio y su esposa trabajan en el mundo editorial haciendo traducciones. Entre las palabras de la Biblia y la palabra en la Biblia. Dios nos habla y nos habla de cosas que tienen que ver con el hoy, con las cosas, con las decisiones, con los padecimientos, con las decisiones buenas y las decisiones malas. La palabra de Dios se revela en nuestra vida cuando Dios nos habla. Mirad, el Señor se ha revelado en su palabra, pero su palabra se encarna en nosotros cuando Dios nos habla a través de ella y nos muestra cosas de nuestra vida, de nuestra práctica como cristianos. Entonces, Dios sigue hablándonos y habla a sus hijos. El Dios del universo, que no se puede controlar,
que es inmenso, nos habla a nosotros como personas a través de su palabra. No dejéis de leer la Escritura, de mirar en la Escritura lo que Dios os está diciendo, porque luego, cuando estéis viviendo momentos duros, donde hemos tomado decisiones que no son las adecuadas, cuando pasamos cosas que no imaginábamos que nos podían pasar, Dios nos habla a través de su palabra. Y su Espíritu, el que tenemos nosotros, es el que nos recuerda. Por eso es muy importante meditar en la Escritura, leer la Escritura y vivir la Escritura dentro, porque luego Dios usa su palabra para enseñarnos la solución, para mostrarnos el camino que Él quiere. Dios nos habla a través de su palabra en nosotros. Es muy importante que sigamos meditando, disfrutando de la palabra, porque a través de esa Dios hace cosas que no podíamos imaginar. No sé qué experiencia habéis tenido vosotros de cómo Dios ha obrado, pero Dios ha hecho cosas en mi vida que ni me imaginaba que Dios podría hacer. Dios obra con poder en sus hijos. Es decir, las cosas que vivimos, las alegres y las tristes como hijos de Dios, nos hacen ver también el poder de Dios contestando. Mira, en estos últimos días yo he sentido, no sé quién lo habrá hecho, cómo habéis orado por mí para poder estar predicando. Y de verdad que siento cuando la gente ora por mí, cuando me ha pasado algo, siento de verdad como el Señor está obrando a través de la oración de otros por mi vida, ¿no? Entonces, Dios obra así, maravilloso, grande, haciendo cosas que no pensábamos o no creíamos que Dios podía estar haciendo en nuestras vidas, y sigue haciéndolas y las seguirá haciendo por medio de su poder, ¿no? Dios sigue obrando, porque al final Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos felices, no quiere que vivamos amargados. No digo, hay gente que dice, no sé si alguno conoce la canción, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿cómo que no puede estar triste? Pues claro que puede estar triste. Sí que podemos estar tristes en algún momento, pero en el fondo Dios quiere que seamos felices, que disfrutemos de ser sus hijos, que creamos en el poder de su gracia sobre nosotros, su transformación en nuestras vidas, en ser instrumentos en sus manos para hacer cosas grandes también en medio de la vida de las personas, de nuestra familia, de nuestros amigos, de la iglesia, ¿no? Dios quiere que seamos felices. Nos rodean muchas cosas, como al ciego este. El ciego sabía que el Señor lo había sanado, que Él había recobrado la vista. Que no nos olvidemos, de eso, del poder que Dios ha hecho en nosotros, de por qué somos sus hijos, porque eso es lo que necesitamos para seguir viviendo como cristianos. Señor nos ayude a todos en esto.